En cuanto al tema de positividad de COVID-19 en Amapala Valle, hombres, pruebas realizadas 62, mujeres 38, total 100, positividad 56.5%. Del total de la positividad de los casos, el 87% es asintomático. Es importante tener este dato. Y el alcalde, don Alberto Cruz, el alcalde de Amapala, nos ha informado hoy que a raíz de esto que se descubrió ayer en Amapala, hoy el centro de triaje atendió a 47 pacientes, porque ya se habilitó el triaje en Amapala y están haciendo pruebas rápidas. De las 47 pruebas rápidas que se realizaron, 12 están positivas. Y se les dio medicamento, por supuesto. El problema que tienen es que, por ejemplo, a las 12 positivas de hoy, le tienen que sumar las positivas de ayer y a esas pruebas rápidas que resultaron positivas hay que hacerles PCR. Y el problema es que en Amapala solo hacen PCR una vez a la semana. Ese es el asunto cuando no se tiene un abordaje integral del problema, de la pandemia, donde más que un triaje, porque está bien que se tenga, pero la principal labor es la de encontrar dónde está el virus, y para encontrar el virus es hacer pruebas. Obviamente tenemos las pruebas rápidas, pero también en el caso de las que salen positivas deben de ser confirmadas con una PCR o una prueba de antígeno. Pero si solo lo hacemos una vez a la semana, va a ser más difícil el abordaje temprano de este asunto para evitar que el paciente se nos pueda complicar. Y si es un asintomático, que siga contagiando y diseminando, propagando el virus en Amapala. Muchos de los que resultaron positivos trabajan en transporte, en las mototaxis y son lancheros además. Entonces corre el riesgo sus familias y corre el riesgo también las personas que transportan por mar y también dentro de la isla. Así que hacemos un llamado a las autoridades para que incorporen las brigadas médicas integrales con pruebas y con PCR y que les den el resultado pronto para que los alcaldes puedan tener más claro el panorama en sus municipios. Cambiamos de tema. Carlos Eduardo Reina y don Wilfredo Méndez son precandidatos presidenciales del Partido Libertad y Refundación. El Consejo Nacional Electoral, como usted sabe, ha convocado a elecciones primarias el próximo 14 de marzo. Don Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial de Libre, don Wilfredo Méndez, precandidato presidencial de Libre. Don Carlos Eduardo, ¿está listo para participar en las elecciones primarias de Libre el próximo domingo, bueno, el domingo 14 de marzo? Buenas noches, Edgardo, y buenas noches a Will, que lo veo también acompañándonos. Estamos listos, la nueva corriente ya está empezando esta semana, que entra a recoger las firmas necesarias para la inscripción, cómo completar todas las planillas que estamos presentando y que presentaremos de los 298 municipios de todo el país. En noviembre usted presenta sus planillas. Así es, el calendario está establecido. Sabemos que hay problemas, pero no tenemos duda del proceso electoral. Tenemos duda de la transparencia, tenemos duda del censo, tenemos duda del trasiego de credenciales, pero no de que vamos a ir a elecciones, porque nuestro partido, Edgardo, en su artículo 108 de los estatutos, ordena que tenemos que elegir nuestros candidatos a través de elecciones primarias y nuestras autoridades a través de elecciones internas. Y estas son el 14 de marzo del año entrante. Don Wilfredo Méndez, ¿está listo usted? ¿Me escucha, don Wilfredo? Don Edgardo, buenas noches. Un saludo también a Carlos. Sí, le escucho perfectamente. Gracias, don Wilfredo. ¿Estamos listos? ¿Está listo usted para las elecciones? Nosotros, le decía, don Edgardo, estamos listos para acudir a las elecciones primarias.
Estamos listos para las elecciones primarias. Nosotros hemos, desde el momento en que anunciamos esta precandidatura presidencial, hicimos todo el trabajo a nivel nacional desde hace 2 años y fuimos enfáticos desde el primer momento en que se planteó eliminar o posponer las elecciones primarias, que nuestro rechazo completo, porque la única forma de sacar a Juan Orlando Hernández es mediante las elecciones. Y el último intento que quisieron hacer mediante el artículo 180 en la nueva ley electoral, que pretendían que si un movimiento como el nuestro se inscribía, pues entonces se imponían los candidatos, también fue rechazado y afortunadamente se ha dado la convocatoria de elecciones primarias y estamos preparándonos entonces ya para la consolidación de las planillas a diputados, a las corporaciones municipales y lógicamente la fórmula presidencial y al Parlamento Centroamericano y también, don Edgardo, de autoridades de partido. Así es que vamos en este proceso avanzando firmemente, entendiendo que debe de respetarse en la primaria la voluntad del militante y debemos de luchar para que las elecciones generales tengamos un censo depurado. Muy bien, si estamos claros en eso, tanto don Carlos Eduardo como don Wilfredo Méndez, la siguiente pregunta es, el coordinador nacional del Libre, el expresidente Zelaya, ha convocado a una reunión a ustedes y entiendo que también a doña Xiomara y a don Nelson Ávila, que no sé si todavía ya se lanzó o no se lanzó su precandidatura, pero sí a doña Xiomara Castro, para una reunión este viernes y definir qué va a pasar con las primarias del Libre. Entiendo que la posición tanto de don Carlos Eduardo como de don Wilfredo es decir, mire, presidente Zelaya, vamos a elecciones primarias a escoger nuestro candidato. ¿Así es, Carlos Eduardo? Claro, y yo creo que hay que aclarar que el tema de fondo del viernes no es si vamos o no a primarias, porque ese es un hecho que no se puede ignorar, que está plasmado en la ley que nos obliga a ir a ella. Es más bien, ¿qué vamos a hacer como partido para continuar luchando por la transparencia electoral? Que ese es el problema de fondo y que no es un problema de un partido, es un problema nacional, porque el pueblo hondureño va a elecciones, escoge un presidente y gobierna a otro que perdió. Eso no puede continuar y ante eso estamos luchando y la nueva corriente continuará apoyando toda acción que garantice transparencia para el pueblo hondureño. Claro, con una nueva ley electoral, con una nueva tarjeta de identidad, con un censo nacional. Trasiego de credenciales. Con un censo nacional electoral depurado para las elecciones generales, por supuesto. Esa es una necesidad imperiosa, eso no es negociable. Pero he escuchado algunos dirigentes de Libre decir que cómo van a ir a elecciones primarias con tantas dificultades y que ahí está la amenaza del fraude y esto y lo otro. Eso no termino de entenderlo. ¿Cómo es que va a haber fraude en las elecciones primarias si entendería yo que los que se harían fraude serían ustedes mismos? Bueno, yo pienso que debemos entender este punto de vista de esta forma. El proceso electoral es uno y se inicia con la convocatoria que se hizo el 15 de septiembre y culmina con la declaratoria de ganadores allá por el mes de diciembre del próximo año. Queremos que todo el proceso sea transparente. No se trata de qué es lo que va a pasar en Libre, se trata de lo que está en juego y es la democracia en Honduras. Y el problema más grande que hay en Honduras, reitero, es que el pueblo no decide quién gobierne, lo deciden otras personas y lo deciden en contra de la voluntad del pueblo. Y es ahí donde hay que apuntar. Claro. Por supuesto que hay que cuidar que nuestro partido sea también transparente. Claro. Pero debemos, si no hacemos la lucha y nos dejamos ir a las primarias con estas reglas, van a llegar las generales y va a seguir todo igual. El problema Por eso yo me sumo a ese esfuerzo. Claro, el problema, Carlos Eduardo, es que si en las elecciones primarias no se elige en base a lo que la base del Libre quiere, va a ser difícil que se tenga un candidato presidencial del Libre, sólido, fortalecido para hacerle frente a lo demás. Libre debe de ser el partido que da el ejemplo en transparencia electoral, porque estamos luchando contra una dictadura, porque hemos padecido fraudes, debemos mostrar que somos mejores para considerarnos alternativa a gobernar. Y por eso las elecciones deben de ser diáfanas y transparentes. Don Wilfredo. Bueno, yo estoy claro que voy a una elección primaria. Nuestro equipo ha dicho firmemente que tenemos que garantizar un proceso primario, transparente, que se respete la voluntad del militante. Ese es un hecho y lo hemos hablado con el coordinador general, que tenemos que cuidar nuestra propia elección internamente. Porque como usted muy bien lo dice, don Edgardo, si no salimos fortalecidos de la elección primaria, el daño va a ser a lo interno del partido, que va a tener consecuencias para las elecciones generales y vamos a tener un candidato debilitado. Por lo tanto, es importante
importante proteger la elección primaria. El foco en una elección primaria entonces está puesto en que el partido salga fortalecido a través de un proceso electoral primario respetuoso de la militancia. Yo espero, y ahora acabamos de terminar una reunión con el equipo nacional de campaña, que este viernes sí tengamos nosotros un sí absoluto de parte de la Coordinación General del partido, donde ratifique que vamos a ir a elecciones primarias y además que en ese sentido nos preparemos como partido para proteger nuestras elecciones a lo interno y preparemos todo nuestro trabajo para enfrentar el fraude electoral, que esta dictadura no cesa en cualquier momento para poder causar daño a la oposición política y lógicamente generar implosión dentro del propio partido. Don Wilfredo, Carlos Eduardo, he escuchado algunas versiones de un posible escenario de lo que se pretende podría ser en Libre, no ir a elecciones primarias, sino que obtener un candidato a través de una asamblea de Libre o que sea de dedo. No. Eso no puede ser en un partido como Libre en el siglo XX. Para nosotros, don Edgardo, esa posibilidad no es aceptable porque 70, tenemos que tener 80, claro... Cuando por convenciones se hacía ese tipo de elecciones y al ser manipuladas generaron las crisis y obligaron a construir las elecciones primarias. Creo que, por supuesto, que hay muchos intereses en querer hacer lucir que en Libre hay problemas. Esperemos que no. Yo insisto que nuestro partido tiene una vocación democrática y que mostrará en las urnas su vocación. Eso sí, no nos descuidamos y seguimos pendientes de la amenaza que significan 1.800.000 inscripciones adulteradas en el Censo Nacional. Eso puede cambiar la realidad de cualquier partido y por eso es fundamental ir al próximo proceso primario ya con el nuevo censo y la nueva identidad. Muy y bien. eso no es negociable, Claro. como lo dijiste tú, Edgardo. Así es. Como para usted entonces dice, no es negociable no tener elecciones primarias en Libre. Tampoco, no puede ser eso. Al existir más de una candidatura, tenemos que ir a elecciones primarias. Ahora, cuando solo hay una candidatura, entonces en una asamblea se ratifica. Voy a contestar. Pero cuando hay varias, en el caso de Libre, está mi amigo Wilfredo, está doña Xiomara, que ha estado en frente de varios movimientos, y está también la posibilidad de que entre el amigo Nelson Ávila. No hay otro camino, Edgardo y pueblo hondureño, que presentarnos a las urnas y que sea el pueblo de Libre que decida cuál es la opción que le conviene. No solo... Don Wilfredo, su opinión también sobre este escenario de no tener primarias y que el candidato o candidata se defina en una asamblea. Don Edgardo, voy a resumir mucho mi respuesta porque a las 7:30 entro a otro programa y ya debería de estar conectándome. Nosotros nos hemos preparado para una elección primaria, tenemos la fuerza suficiente para poder salir con el triunfo electoral en la primaria. Lo que queremos es que se cuide este proceso electoral. No hay posibilidades de imponer un candidato dentro del Partido Libertad y Refundación por la fuerza que representan nuestros movimientos. Yo hago un llamado al partido, a nuestra coordinación general, a nuestra militancia, para que cuidemos este proceso electoral y salgamos bien librados y seamos el eje referencial para las otras elecciones. Me alegra mucho saludarlo, licenciado Melgar, y un saludo a toda su audiencia. Perdone, pero tengo que retirarme ahora porque he adquirido un compromiso desde hace algunos días y tengo que estar ahora en otro programa. Pero le agradezco mucho porque su opinión y su posición ha quedado bien clara. Muchas gracias, don Wilfredo Méndez. No, y el tiempo que le iba a corresponder a él yo lo puedo usar con todo gusto. Es que los reinas siempre son aumentados y corregidos, ¿verdad? Bueno, yo no sé de qué se asustan. Muy bien, gracias, Carlos Eduardo. Creo que ha quedado bien claro Gracias, Edgardo. la posición de los precandidatos. Y hasta pronto. es importante que en Libre se tenga claro eso. La necesidad de tener un candidato o candidata que tenga el respaldo popular de la base para que pueda representar incluso eventualmente una cabeza de una alianza, ¿verdad? Más adelante, para las generales, quiero decir, porque yo estoy seguro que en el caso suyo, si Carlos Eduardo queda de candidato presidencial de Libre, no va a estar dispuesto a ceder la candidatura porque ya la cedieron en una ocasión a otro candidato de otro partido político en una alianza. Y además es el sentir de la militancia de Libre. Fue un sacrificio muy duro para nosotros haber cedido la cabeza y además haber sentido que después no fuimos correspondidos, por decirlo de una forma, sin querer iniciar un debate sobre eso.
La militancia libre quiere un candidato que pueda garantizar ganar las primarias y ganar las generales. Y para ganar las generales, ¿qué necesitamos, Edgardo? Unir a las dos fuerzas políticas de oposición más importantes, Partido Libertad y Refundación y Partido Liberal. Y su servidor en ese camino tiene una gran ventaja por el arraigo histórico en el Partido Liberal y por la fortaleza y la lucha que he desempeñado en Libertad y Refundación. Estamos listos para unir a la oposición y para sacar a la dictadura. Cuenten con eso. Gracias, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Reina y don Wilfredo Méndez son precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación. Van a elecciones primarias, como ellos lo han dejado establecido. El próximo, digo próximo, pero en realidad es el domingo en 6 meses, el 14 de marzo. Igual que el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son los partidos políticos que hasta el momento tienen diferentes corrientes y que por supuesto deben escoger a sus candidatos a cargos de elección popular en una elección primaria. Y a sus autoridades de partido en la misma elección, nada más que es una elección interna.